Bienvenido y bienvenida a Esquizoafectivo en la Jungla, un canal llamado así por lo difícil que es para un esquizoafectivo lidiar con el mundo en sus peores días. En este vídeo quiero darte un contexto de cómo ha crecido una persona con trastorno esquizoafectivo y psicosis y cuáles fueron sus luchas y desafíos. No entraré en detalles sobre brotes y crisis, sino que contaré este testimonio de forma secuencial. Y si te quedas conmigo hasta el final del vídeo, te cuento por qué. Ahora estoy preparado para contarlo. Esta es la historia de cómo ha crecido una persona común con trastorno esquizoafectivo. A los 4 años, mis padres me llevaron a la guardería, palabra entonces para el jardín de infancia. Allí se juntaron mi introversión y la personalidad de un cuidador irascible, abusivo e intimidante. Recuerdo cómo me sorprendía en los recreos ver que los otros niños podían hablar y jugar entre ellos, mientras que mi desconfianza no me permitía acercarme a nadie. Fue la primera vez en la que me sentía como un bicho raro. Después de un año de gritos, insultos y abusos, pasé al parvulario, donde la profesora se dio cuenta de mi falta de concentración y de atención a través de las actividades que hacíamos. Fue en primero de primaria cuando el profesor decidió llevarme a clases especiales. No es que tuviera ningún retraso en el aprendizaje, sencillamente todo lo que se daba en el colegio y de la forma que se daba no me interesaba absolutamente nada. Yo quería correr al aire libre, jugar y saltar y no estar anclado en una silla en lo que para mí era una cárcel para niños. Entre los 8 y 10 años tuve el profesor más rígido, autoritario y nocivo que he tenido en la vida. Y digo nocivo porque era de los que te gritaba y te llamaba tonto por no saber hacer un ejercicio. Y además permitía que los demás niños se rieran de ti. Los demás niños empezaron a llamarme tonto y más cosas. En esta edad decidí dejar de bajar a la calle y jugar solo en casa. Entonces no sabía que esta era una de las peores decisiones que podía tomar, pues me estaba privando de adquirir las habilidades sociales que tenía que haber adquirido a esa edad. Ya para los 13-14 años estaba muy deprimido, y cualquier risa que yo escuchase al pasar cerca creía que era por mí. Para cuando estaba haciendo la secundaria, sentía que los otros compañeros de clase estaban hablando de mí, y entonces decidí saltarme las clases para darme paseos solitarios por mi ciudad. En estos paseos sentía cómo la gente con la que yo me cruzaba podía saber por todo lo que yo estaba pasando y que podían utilizarlo en mi contra si quisieran. Sentía cosas como que si veía muchos coches negros, algo malo iba a pasarme, o que si las matrículas de los coches se repetían, unas entidades extrañas estaban intentando comunicar conmigo. Sentir que los demás podían leer mis pensamientos me hizo más huraño aún, y esto hizo retrasar la edad en la que empecé a trabajar. Ya en el trabajo todo empezó a ir a peor. No podía soportar cómo los compañeros se agrupasen entre ellos para empezar a hablar, porque sentía que iban a hablar de mí, exactamente igual que hablaban en mi infancia. Y cuando se reían entre ellos, sentía que algo me estaban criticando. Esto hacía que dejase mi puesto para ir a hablar con ellos seriamente. Y aparte del desconcierto que provocaba, también provocaba un enfado que hacía que nadie me quisiera cerca. Esto reafirmó mis creencias de que la gente era mala y que estaba ahí para atacarme. A los 22 años me fui al extranjero, pensando que todo sería distinto, pero nada más lejos. Si ya la vida adulta es estresante en el país propio, en el extranjero el estrés se hacía el doble. Hasta tal punto que después de un tiempo en el extranjero tuve la experiencia más horripilante que marcó un antes y un después en mi vida. Mi primer brote psicótico. Después de este brote vinieron las voces y los polos de mi estado de ánimo se alejaron aún más. Ahora había una diferencia abismal entre sentirme bien y sentirme mal y sin energía. Y tras una semana en la clínica privada donde me ingresaron, me notaba tan incapacitado que decidí volver a España, a casa de mis padres. Ahí dejé de tomar la medicación temporal que me habían puesto en la clínica y tardé unos meses de adaptación para empezar a trabajar. Ya en el trabajo aquí en España, las paranoias eran tan fuertes que sentían que los demás podían ser psicópatas que estaban ahí para hacerme daño y que buscaban mi despido. Hasta que 3 años y medio más tarde, finalmente, fui despedido. Y esto provocó casi toda una década de evitar trabajar, no por el trabajo en sí, sino porque me daba miedo la gente. En esta época de ociosidad y de evitar pensar en el dolor interno, caí en el abuso de sustancias.
En estas sustancias buscaba un mecanismo de compensación para mi realidad ya distorsionada y mis estados de ánimo fluctuantes, y así poder anestesiarme. Pero al ver que la adicción se me escapaba de las manos, decidieron llevarme al CAID, Centro de Atención Integral al Drogodependiente, donde continué mi terapia y me pusieron antidepresivos. La psiquiatra pudo ver mi sensibilidad a los antidepresivos, que me provocaban hipomanías y que junto con el abuso de sustancias se acercaban muchas veces a una plena manía. En todo este tiempo nunca le conté a la psiquiatra que las voces que me criticaban, insultaban y se reían de mí eran las mismas que me decían que me empezarían a aconsejar mal a propósito si contestase alguna vez afirmativamente a la pregunta ¿oyes voces? Por lo que a la hora de ingresar en un centro de desintoxicación lo hice con un diagnóstico de trastorno bipolar. Pero después de 2 meses y medio de paranoias con los compañeros y con el mismo personal del centro, se hizo evidente que lo que tenía era un trastorno esquizoafectivo. No fue fácil volver a la vida normal después de un ingreso. Para mí, un trabajo de 8 horas normal y corriente se me hacía una eterna batalla entre mi lado más infantil y el cumplimiento de mi deber como adulto capaz. Pero ir al trabajo con la voluntad de hacerlo lo mejor que puedas, de dar siempre un poco más y de haber sido premiado por ello, supuso un aumento de autoestima que me ha hecho continuar sin sustancias hasta hoy. Espero haber sabido transmitirte lo liberador e importante que es hablar libremente de tu salud mental. Pero no me malinterpretes, soy muy consciente de que esto supondrá muchos rechazos en tu vida, pero también sé que esto funcionará como un filtro que te permitirá saber quiénes deben estar en tu vida y quiénes no. Y por si ha pasado desapercibido, espero haber sabido concienciarte de lo tremendamente importante que es lidiar con el estrés infantil, que tan a menudo se infravalora. Dotar a los más peques de herramientas como la asertividad, judo verbal, etc. les ayudará a lidiar con el estrés que provocan tanto adultos abusivos como iguales abusivos, ya tengan o no predisposición a la enfermedad mental en el futuro. Esto es todo lo que tenía que contarte por hoy. Espero que nos podamos seguir viendo en futuros vídeos y comentarios. Un abrazo.